La humanidad lleva caminando sobre este planeta durante al menos 300.000 años. En ese tiempo hemos construido pirámides que desafían las leyes de la ingeniería moderna. Hemos dejado mensajes en piedras que ningún lingüista ha podido descifrar. Y hemos enterrado en lo profundo de la Tierra estructuras cuya existencia ni siquiera figuraba en los libros de historia hasta hace apenas unas décadas. Cada año, los arqueólogos descubren un nuevo enigma que reescribe lo que creíamos saber sobre nuestro propio pasado. Lo que van a ver a continuación no son simples relatos ni teorías sin fundamento. Son los misterios más profundos, más antiguos y más inexplicables de la humanidad. Todos documentados, todos verificados, todos respaldados por investigaciones arqueológicas, registros oficiales y descubrimientos reales. Cada nivel que descendamos nos llevará más cerca de las preguntas que nuestra especie todavía no ha podido responder. Bienvenidos al iceberg de los misterios de la humanidad. En el desierto costero del sur de Perú, sobre una llanura árida de más de 450 kilómetros cuadrados, alguien grabó hace más de 1000 años cientos de figuras geométricas, animales y formas humanoides cuyo verdadero significado nadie ha logrado descifrar por completo. Las líneas de Nazca son uno de los misterios arqueológicos más visibles del planeta y, paradójicamente, solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire. Las figuras fueron creadas por la cultura Nazca entre los años 100 a.C. y 600 después de Cristo. Existen más de 800 líneas rectas, 300 figuras geométricas y 70 diseños zoomorfos y antropomorfos, incluyendo el famoso colibrí de 96 metros de largo, el mono de 55 metros y la araña de 46 metros. La técnica fue sorprendentemente simple. Removieron las piedras oscuras superficiales para revelar la arena más clara debajo. La preservación se debe a las condiciones extremadamente secas del desierto, donde llueve apenas unas horas cada década. Lo más fascinante es que en 2022, un equipo de la Universidad de Yamagata, en Japón, anunció el descubrimiento de 168 nuevos geoglifos previamente no catalogados, utilizando inteligencia artificial e imágenes satelitales. Eso elevó el total conocido a más de 900. Y los investigadores estiman que aún quedan cientos por descubrir bajo las capas de arena. Cada nuevo hallazgo plantea la misma pregunta. Si las figuras solo son visibles desde el cielo, ¿para quién las hicieron? Para los arqueólogos, las líneas tenían funciones rituales, ceremoniales y posiblemente astronómicas vinculadas al culto del agua en una de las regiones más áridas del planeta. Para los habitantes del Perú y para millones de visitantes que han sobrevolado el desierto, las líneas de Nazca siguen guardando un mensaje que no termina de revelarse. La cultura que las creó desapareció hace más de 1000 años. Las figuras permanecen. En la llanura de Salisbury, al sur de Inglaterra, se levanta un círculo de piedras que ha resistido 5000 años de erosión, guerras, invasiones y abandono. Stonehenge es uno de los monumentos megalíticos más célebres del mundo, y los arqueólogos siguen debatiendo cómo, por qué y por quién fue construido. La estructura comenzó a edificarse alrededor del año 3000 a.C., en una época en la que sus constructores no tenían rueda, ni metal, ni animales de carga adaptados al transporte pesado. Las piedras más grandes, conocidas como sarsens, pesan hasta 25 toneladas cada una y fueron traídas desde Marlborough Downs a 30 kilómetros del sitio. Las piedras azules más pequeñas, las bluestones, fueron transportadas desde las colinas Preseli en Gales, a más de 250 kilómetros de distancia. Mover monolitos de esa magnitud sin tecnología moderna ya constituye en sí mismo un enigma logístico. Lo perturbador es la precisión astronómica de la construcción. La piedra del talón, el Hill Stone,
está alineada con el sol naciente durante el solsticio de verano. Otras piedras marcan posiciones lunares y solares con un margen de error de apenas unos grados. Esto significa que sus constructores no solo eran ingenieros capaces de mover masas colosales, sino también astrónomos con conocimientos avanzados sobre los ciclos solares y lunares. En 2020, un estudio publicado en la revista Science Advances confirmó que los sarsens provienen del sitio de West Woods. Pero hasta hoy, nadie ha logrado replicar el método exacto de transporte. Las teorías van desde trineos de madera sobre rodillos hasta sistemas de palancas con cuerdas. Para los arqueólogos, Stonehenge es un calendario ceremonial. Para muchas culturas modernas que aún se reúnen allí durante los solsticios, el monumento sigue funcionando como un puente entre la humanidad y los ciclos del universo. 5000 años después, sigue marcando el paso del tiempo con la misma precisión. En medio del Pacífico Sur, a más de 3.500 kilómetros de la costa más cercana de Chile y a 2.000 kilómetros de cualquier isla habitada, se encuentra uno de los lugares más aislados del planeta. La isla de Pascua, conocida por sus habitantes como Rapa Nui, alberga casi 1000 estatuas monolíticas cuya existencia desconcertó a los primeros exploradores europeos que las descubrieron en 1722. Los moais son figuras humanoides talladas en toba volcánica, con cabezas desproporcionadamente grandes y cuerpos parcialmente enterrados. El más grande, conocido como el Gigante, mide 21 metros de altura y pesa estimadas 270 toneladas. La mayoría fue tallada en las laderas del volcán Rano Raraku, donde se conservan casi 400 estatuas inacabadas, algunas todavía parcialmente unidas a la roca madre. Como los habitantes originales, transportaron monolitos de hasta 80 toneladas desde la cantera hasta los altares ceremoniales, llamados ahu, distribuidos por toda la isla, sigue siendo objeto de debate científico. Lo inquietante es que las excavaciones de la última década revelaron que muchos moais no son solo cabezas. Tienen cuerpos completos enterrados hasta los hombros, con grabados detallados en sus torsos y espaldas, símbolos que aún no han sido completamente descifrados. La arqueóloga Jo-Ann van Tilburg, directora del Easter Island Statue Project, documentó estos hallazgos a partir de 2011. Algunos moais tienen petroglifos que representan canoas, peces y figuras humanas en posturas rituales. Para los antropólogos, los moais fueron tallados entre los años 1100 y 1600 por la cultura Rapa Nui para representar a sus ancestros divinizados. Para los habitantes actuales de la isla, los moais tienen mana, un poder espiritual que conecta el presente con sus ancestros. Lo que aún no se ha resuelto del todo es cómo una sociedad de unos pocos miles de personas, en una isla diminuta sin árboles grandes para construir andamios, logró producir y movilizar casi 1000 estatuas colosales en apenas 5 siglos. En el año 360 a.C., el filósofo griego Platón escribió 2 diálogos, Timeo y Critias, en los que describió un continente prehistórico avanzado que habría existido más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar. Lo llamó Atlántida y aseguró que se había hundido en el mar en un solo día y una sola noche, hace más de 9000 años, como castigo de los dioses. Durante más de 2 milenios, la Atlántida fue considerada una alegoría filosófica, un recurso narrativo de Platón para ilustrar lecciones morales sobre el orgullo y la decadencia. Sin embargo, los detalles que el filósofo proporcionó son extraordinariamente específicos. Una isla con anillos concéntricos de agua y tierra, una capital con palacios, templos dedicados a Poseidón, un sistema avanzado de canales y puertos.
Platón aseguraba que la información provenía del legislador ateniense Solón, quien a su vez la habría obtenido de sacerdotes egipcios en la ciudad de Sais. Lo extraordinario es que en los últimos 100 años, los arqueólogos han descubierto evidencia de civilizaciones costeras que sufrieron destrucciones catastróficas en períodos coincidentes con la cronología platónica. La erupción volcánica de Thera, hoy Santorini, alrededor del año 1600 a.C., devastó la civilización minoica de Creta, una sociedad avanzada con palacios, sistemas de plomería y comercio mediterráneo. Algunos investigadores, como el arqueólogo griego Spíridon Marinatos, propusieron que el recuerdo distorsionado de esa catástrofe pudo haber inspirado el relato de Platón. Otros investigadores han propuesto ubicaciones que van desde la cultura tartésica del sur de España hasta civilizaciones perdidas en el Atlántico. Para los arqueólogos modernos, la Atlántida sigue siendo una construcción filosófica. Para muchos exploradores e investigadores no académicos, el continente perdido sigue siendo una hipótesis viva. Más de 2000 años después de Platón, su descripción detallada sigue motivando expediciones, libros e investigaciones que aún no han cerrado el debate. En la meseta de Giza, en las afueras de El Cairo, se eleva una de las construcciones más antiguas y más estudiadas de la humanidad. La Gran Pirámide, atribuida al faraón Keops, fue construida hace aproximadamente 4500 años y es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Sus dimensiones son extraordinarias. Tiene una altura original de 146.6 metros, una base de 230 metros por lado, y está compuesta por aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra caliza y granito. El bloque promedio pesa entre 2 y 30 toneladas, y los bloques más grandes en la Cámara del Rey superan las 80 toneladas. Durante más de 3.800 años, hasta la construcción de la Catedral de Lincoln en Inglaterra en el año 1311, fue la estructura más alta jamás construida por el ser humano. Lo que sigue sin explicación completa es la precisión de su construcción. La base es casi perfectamente cuadrada, con un margen de error menor a 2 centímetros entre lados que miden más de 200 metros. Las caras están orientadas hacia los puntos cardinales con una precisión de apenas 3 minutos de arco. Y en 2017, una colaboración internacional llamada Scan Pyramids, utilizando muografía para detectar partículas cósmicas, descubrió una cámara enorme nunca antes documentada en el corazón de la pirámide, con una longitud aproximada de 30 metros sobre la Gran Galería. Su propósito sigue siendo desconocido. Para los egiptólogos, la pirámide fue construida como tumba monumental del faraón Keops, mediante mano de obra organizada de decenas de miles de trabajadores calificados, no esclavos como popularmente se cree. Para muchas teorías alternativas, la precisión de las medidas y las dimensiones astronómicas sugieren un conocimiento técnico que la cronología histórica oficial no termina de explicar. 4500 años después de su construcción, la Gran Pirámide sigue revelando cámaras, pasajes y enigmas que nadie había documentado antes. En el año 1900, un grupo de pescadores griegos de esponjas descubrió accidentalmente un naufragio antiguo cerca de la pequeña isla de Antiquitera, en el mar Egeo. Entre los restos había monedas, estatuas, ánforas y una serie de fragmentos de bronce corroídos que inicialmente parecieron poco importantes. Solo décadas después, los investigadores comprenderían que habían encontrado lo que muchos consideran la primera computadora analógica de la historia. El mecanismo de Antiquitera fue construido aproximadamente entre los años 200 y 100 a.C. Está compuesto por al menos 30 engranajes de bronce de precisión,
en una arquitectura mecánica que no aparecería nuevamente en la historia conocida hasta los relojes astronómicos europeos del siglo XIV, es decir, 1400 años después. Sus dimensiones originales eran aproximadamente 34 centímetros de alto por 18 de ancho. Lo asombroso es lo que el mecanismo podía hacer. Los estudios realizados por el matemático Tony Freed y el equipo del Antikythera Mechanism Research Project, utilizando tomografía computarizada de alta resolución, revelaron que el dispositivo predecía con precisión las posiciones del Sol, la Luna y los planetas conocidos, calculaba las fases lunares, predecía los eclipses solares y lunares con años de antelación, e incluso seguía los ciclos olímpicos de los Juegos Panhelénicos. La complejidad de su diseño implica que no era un prototipo aislado, sino el producto de una tradición tecnológica que probablemente se extendió durante siglos. Lo perturbador es que no se ha encontrado ningún otro mecanismo similar de esa época. La tecnología que produjo el dispositivo de Antikythera desapareció sin dejar rastro, y la civilización europea tendría que esperar más de un milenio para volver a alcanzar ese nivel de sofisticación mecánica. Para los historiadores de la ciencia, el mecanismo demuestra que el mundo helenístico tenía capacidades técnicas que subestimamos durante siglos. Para muchos investigadores, su existencia sigue siendo una anomalía cuyo contexto cultural y técnico no ha sido completamente reconstruido. En 1992, un agricultor llamado Wu Anai, de la aldea de Xi'an-Beikun, en la provincia china de Zhejiang, decidió drenar un estanque que había estado lleno de agua durante generaciones. Lo que descubrió bajo la superficie del agua cambió la arqueología china para siempre y abrió uno de los enigmas más debatidos de la ingeniería antigua mundial. Bajo el estanque se ocultaba una cámara excavada artificialmente en la roca arenisca. Wu Anai y otros aldeanos continuaron drenando estanques cercanos y descubrieron en total 24 grutas enormes excavadas a mano. Las cuevas tienen profundidades de hasta 30 metros, áreas individuales que superan los 1000 metros cuadrados y volúmenes calculados de hasta 30.000 metros cúbicos cada una. La cantidad total de roca extraída ha sido estimada en aproximadamente 1 millón de metros cúbicos. Lo extraordinario es que no existen registros históricos chinos sobre quién, cuándo o por qué se construyeron. La datación geológica del lugar sugiere que las cuevas fueron excavadas hace al menos 2000 años, posiblemente antes. Sin embargo, una obra de esta magnitud, que habría requerido cientos de trabajadores durante años, debería haber dejado huellas en los textos históricos chinos, conocidos por su detallada documentación administrativa. No hay ni una sola mención. Es como si la operación se hubiera realizado en absoluto secreto y luego hubiera sido borrada deliberadamente de la memoria oficial. Lo más perturbador son los detalles técnicos. Las paredes están talladas con líneas paralelas perfectamente regulares, hechas con herramientas que dejan marcas casi idénticas en todas las cámaras. Los pilares de soporte son simétricos. Las dimensiones de cada cueva siguen proporciones matemáticas precisas. Para los arqueólogos, las cuevas de Longzhou son un enigma cuya función original, militar, religiosa o de almacenamiento, sigue sin determinarse. Más de 3 décadas después de su descubrimiento, ningún equipo de investigación ha podido reconstruir con certeza quiénes las construyeron ni para qué. En el siglo III a.C., en la ciudad portuaria egipcia fundada por Alejandro Magno, se levantó lo que muchos historiadores consideran el mayor centro de conocimiento de la antigüedad. La Biblioteca de Alejandría, parte del Mauseión, llegó a albergar entre 40.000 y 700.000 rollos de pergamino, papiro y otros soportes, con obras provenientes de toda la cuenca mediterránea, Persia, India y posiblemente más allá.
La biblioteca fue fundada bajo los auspicios de Ptolomeo I Sóter y desarrollada por sus sucesores. Funcionaba como una institución estatal. Cada barco que llegaba al puerto de Alejandría era obligado a entregar sus libros para que fueran copiados, y las versiones originales eran retenidas en la biblioteca mientras se devolvían las copias. Allí trabajaron y enseñaron figuras como Euclides, Eratóstenes, quien calculó la circunferencia terrestre con error mínimo, Aristarco de Samos, quien propuso el modelo heliocéntrico mucho antes de Copérnico, y Galeno, padre de la medicina antigua. Lo perturbador no es solo su pérdida, sino el proceso prolongado y mal documentado por el que desapareció. La biblioteca sufrió varios episodios destructivos a lo largo de siglos. El accidente durante la Guerra Civil Romana en el año 48 a.C., los conflictos religiosos del siglo IV después de Cristo, las invasiones árabes del siglo VII. Ninguno de estos eventos destruyó por completo la institución, pero juntos vaciaron sus colecciones progresivamente. Nunca sabremos con exactitud cuánto conocimiento se perdió. Lo más fascinante es que algunos textos perdidos siguen apareciendo siglos después. Para los historiadores, la Biblioteca de Alejandría representa el conocimiento que perdimos. Para muchos investigadores, sigue siendo posible que parte de su contenido aún sobreviva, oculto en cuevas, monasterios o archivos sin catalogar. En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt visitó una colina en el sureste de Turquía, cerca de la ciudad de Şanlıurfa, que los habitantes locales conocían como Göbekli Tepe, la colina del ombligo. Lo que encontró bajo sus pies obligaría a los historiadores a reescribir la cronología de la civilización humana. Bajo la colina, Schmidt y su equipo descubrieron al menos 20 estructuras circulares de piedra megalítica, con pilares en forma de T tallados con relieves de animales: leones, jabalíes, serpientes, escorpiones, aves y figuras humanoides. La datación por carbono 14 reveló que los recintos fueron construidos hace al menos 11.600 años, lo que los convierte en aproximadamente 6.000 años más antiguos que Stonehenge y 7.000 años más antiguos que las pirámides de Egipto. Lo que dejó perplejos a los arqueólogos es que Göbekli Tepe fue construido por una sociedad de cazadores-recolectores, antes de la invención de la agricultura, antes de la cerámica, antes de la rueda. Hasta su descubrimiento, los historiadores consideraban que la construcción de templos monumentales solo era posible después de que las sociedades desarrollaran la agricultura y se establecieran en asentamientos permanentes. Göbekli Tepe demostró exactamente lo contrario. El templo precedió a la civilización agrícola, no al revés. Lo más inquietante es que alrededor del año 8000 a.C., los habitantes del lugar enterraron deliberadamente todo el complejo bajo toneladas de tierra y escombros. No lo abandonaron ni lo destruyeron. Lo sepultaron con cuidado, como protegiendo algo que ya no querían ser visto. La razón sigue siendo desconocida. Para los arqueólogos, Göbekli Tepe es probablemente el primer templo monumental de la humanidad. Para algunos investigadores, su existencia plantea preguntas sobre qué nivel de sofisticación cultural alcanzaron las sociedades del Paleolítico tardío, niveles que la historiografía convencional aún está aprendiendo a aceptar. En 1912, el librero polaco-estadounidense Wilfrid Voynich adquirió en un colegio jesuita italiano un manuscrito ilustrado escrito en un idioma que ningún experto pudo identificar. El libro, hoy conservado en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, tiene 240 páginas, ilustraciones a color de plantas inexistentes, diagramas astronómicos imposibles, esquemas anatómicos extraños y un texto escrito en lo que parece ser un alfabeto completamente desconocido. La datación por carbono 14
realizada por la Universidad de Arizona en 2011, situó la creación del pergamino entre 1404 y 1438. Eso significa que el manuscrito tiene más de 600 años de antigüedad y que sus letras se trazaron poco después de fabricado el pergamino. Las ilustraciones muestran lo que parecen ser plantas con raíces y flores que no corresponden a ninguna especie botánica conocida, mujeres bañándose en estructuras conectadas por tubos y constelaciones que no aparecen en ningún tratado astronómico medieval. Lo verdaderamente extraordinario es que el texto exhibe propiedades estadísticas consistentes con un lenguaje real. Las letras siguen patrones de frecuencias similares a los de idiomas naturales. Las palabras tienen prefijos y sufijos predecibles, y la sintaxis muestra estructuras coherentes. Esto descarta que sea simplemente un galimatías inventado. Los principales criptógrafos de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo a William Friedman, considerado el padre de la criptología moderna estadounidense, dedicaron años a intentar descifrarlo. Ninguno lo logró. En 2019, el académico británico Gerard Cheshire afirmó haberlo descifrado como una forma de proto-romance hablada por mujeres dominicas en la Italia medieval. Su propuesta fue rechazada por la mayoría de los especialistas en criptología y lingüística por considerarla metodológicamente insuficiente. Más de un siglo después de su redescubrimiento, el manuscrito Voynich sigue siendo el texto sin descifrar más famoso de la historia. Las páginas existen, las imágenes son visibles para cualquiera, pero el mensaje sigue oculto. En agosto de 1587, un grupo de aproximadamente 115 colonos ingleses, hombres, mujeres y niños, establecieron un asentamiento en la isla de Roanoke, en lo que hoy es Carolina del Norte, Estados Unidos. Era la segunda colonia inglesa en suelo norteamericano. 3 años después, la colonia entera había desaparecido sin dejar rastro. La expedición fue liderada por John White, un cartógrafo que dejó la colonia y regresó a Inglaterra para conseguir más suministros. La guerra con España retrasó su retorno hasta agosto de 1590. Cuando finalmente desembarcó en Roanoke, encontró el asentamiento completamente vacío. No había cuerpos, no había signos de lucha, no había cartas explicativas. Solo 2 pistas: la palabra Croatoan, tallada en un poste, y las letras CRO grabadas en un árbol. Croatoan era el nombre de una isla cercana y de la tribu nativa que la habitaba. Lo que ha mantenido el misterio vivo durante más de 4 siglos es la ausencia total de evidencia concluyente. White acordó previamente con los colonos que, si tenían que abandonar el lugar, tallarían una cruz como señal de peligro. No había ninguna cruz. Eso sugería que el traslado fue voluntario, posiblemente hacia Croatoan. Pero las tormentas impidieron a White verificar esa hipótesis y nunca volvió a Norteamérica. La colonia simplemente se desvaneció de los registros históricos. Para los historiadores, la teoría más probable es la asimilación, pero ningún descendiente con documentación verificable ha sido identificado. La colonia entera desapareció. Hasta hoy, la pregunta de qué les ocurrió exactamente sigue sin respuesta. En julio de 1908, el arqueólogo italiano Luigi Pernier excavaba el Palacio Minoico de Festos, en la isla de Creta, cuando encontró un objeto cuya naturaleza desafiaría a los lingüistas durante más de un siglo. Era un disco de arcilla cocida de aproximadamente 15 centímetros de diámetro y 1 centímetro de grosor, con 241 símbolos impresos en espiral en ambas caras. El disco de Festos fue datado en aproximadamente el año 1700 a.C. Lo que lo hace excepcional es que los símbolos no fueron grabados a mano,
sino impresos con sellos individuales, lo que constituye uno de los ejemplos más antiguos conocidos de tipografía con tipos móviles, más de 3000 años antes de la imprenta de Gutenberg. En total, se identificaron 45 símbolos distintos repetidos en diferentes combinaciones a lo largo del disco. Lo perturbador es que ningún lingüista ha logrado descifrar lo que dice. Los símbolos no corresponden a ningún sistema de escritura conocido del Mediterráneo antiguo. No es lineal A ni lineal B, los sistemas de escritura minoicos parcialmente comprendidos. No es jeroglífico egipcio, ni cuneiforme mesopotámico, ni protosinaítico. Es algo único, sin paralelo en ningún otro hallazgo arqueológico de la región o de cualquier otra parte del mundo. A lo largo del siglo XX se propusieron decenas de descifrados. Algunos sugirieron que era un himno religioso, otros que era un calendario agrícola, otros que era un texto matemático o un juego de mesa. Ninguna propuesta ha sido aceptada por la comunidad académica. En 2014, el lingüista británico Gareth Owens propuso que el disco contiene un texto religioso dedicado a una diosa minoica, basándose en patrones fonéticos hipotéticos. Su trabajo fue tomado en cuenta, pero no aceptado como prueba definitiva. El disco de Festos sigue exhibido en el Museo Arqueológico de Heraclión. Cualquiera puede verlo, pero lo que dice sigue siendo, posiblemente para siempre, un mensaje cerrado. En 1961, el arqueólogo rumano Nicolae Vlasa excavaba un yacimiento neolítico cerca del pueblo de Tartaria, en la actual Rumania, cuando descubrió 3 pequeñas tablillas de arcilla cocida grabadas con símbolos. Inicialmente parecían un hallazgo menor, pero la datación posterior alteraría el panorama de la historia de la escritura en el mundo. Las tablillas fueron encontradas junto con 26 figurillas de arcilla y 2 brazaletes en lo que parecía ser una tumba ritual. Los símbolos grabados en ellas se parecían sorprendentemente a la escritura cuneiforme sumeria, pero presentaban características propias. Lo perturbador es la datación. Las pruebas de carbono 14 realizadas en huesos asociados al estrato arqueológico sugirieron una antigüedad de aproximadamente 5300 años antes de Cristo. Eso es 1000 años antes de los primeros ejemplos conocidos de escritura cuneiforme en Mesopotamia. Si la datación es correcta, las tablillas de Tartaria serían los textos escritos más antiguos del mundo, anteriores a toda la civilización sumeria. Esto contradice el modelo histórico tradicional, según el cual la escritura nació en Mesopotamia y se difundió desde allí al resto del mundo antiguo. La datación ha sido cuestionada por algunos arqueólogos que argumentan posibles contaminaciones de muestra. Otros defienden la validez del fechado y proponen que la cultura vincha, a la que se asocian las tablillas, podría haber desarrollado un sistema de escritura paralelo e independiente del mesopotámico. Lo más fascinante es la cultura que las produjo. La civilización vincha, que floreció en los Balcanes entre los años 5600 y 4500 a.C., construyó asentamientos con estructuras complejas, trabajó el cobre y dejó miles de objetos con símbolos similares. Algunos investigadores han catalogado más de 200 signos distintos del llamado sistema vincha. Si se confirma que esos signos constituyen una escritura verdadera, habría que reescribir buena parte de la historia de la comunicación humana. Las tablillas de Tartaria siguen siendo objeto de debate. Su pequeño tamaño esconde una pregunta enorme. ¿Quién inventó la escritura y cuándo realmente? Durante décadas, la Amazonia fue considerada un territorio prácticamente intocado por civilizaciones complejas antes de la llegada de los europeos. Esa visión cambió radicalmente cuando la deforestación de las últimas décadas comenzó a revelar lo que la selva había estado escondiendo. Cientos de geoglifos geométricos enormes, esculpidos en el suelo en patrones precisos,
Los primeros geoglifos amazónicos fueron documentados sistemáticamente a partir de 1977 en los estados brasileños de Acre y Rondônia. Para 2018, equipos internacionales liderados por el arqueólogo Jonas Gregorio de Souza, en colaboración con la Universidad de Exeter, habían identificado más de 450 estructuras geoglíficas. Las figuras forman cuadrados, círculos, octógonos y rectángulos perfectos, con diámetros que van desde 10 metros hasta más de 300. Muchas tienen movimientos de tierra de hasta 4 metros de profundidad. Lo extraordinario es que los geoglifos fueron construidos hace entre 2000 y 700 años, en una zona que se creía habitada por pequeños grupos cazadores-recolectores nómadas. La existencia de estas estructuras implica sociedades sedentarias, organizadas, con conocimientos geométricos avanzados y capacidad para mover grandes cantidades de tierra. La estimación arqueológica sugiere que la Amazonia precolombina pudo haber sostenido hasta 10 millones de habitantes antes del contacto europeo, una cifra que durante años se consideró exagerada. Lo más inquietante es la posibilidad de que la mayor parte de la Amazonia aún oculte estructuras similares. La densidad del dosel forestal impide la observación directa, y solo zonas deforestadas o estudiadas con tecnología LIDAR aérea han revelado los hallazgos actuales. Algunos arqueólogos estiman que el número total de estructuras podría superar los varios miles. Para la historiografía moderna, los geoglifos del Amazonas demuestran que civilizaciones complejas prosperaron en regiones donde se creía imposible. Para la selva, los geoglifos son cicatrices visibles de pueblos cuya escala apenas estamos comenzando a comprender. A 10 metros, bajo la superficie del mar, frente a la costa sur de la isla japonesa de Yonaguni, se extienden una serie de formaciones rocosas cuyo origen ha generado uno de los debates arqueológicos más intensos de las últimas 3 décadas. Las llamadas estructuras de Yonaguni fueron descubiertas en 1986 por el buceador Kihachiro Aratake, quien encontró formaciones que parecían pirámides escalonadas, talladas en piedra. El sitio principal, conocido como el Monumento de Yonaguni, mide aproximadamente 100 metros de largo, 50 metros de ancho y 25 metros de altura. Presenta plataformas escalonadas, ángulos rectos, lo que parecen ser escaleras, una columna aislada y formaciones que algunos investigadores han comparado con rostros tallados. El geólogo japonés Masaki Kimura, profesor de la Universidad de Ryukyu, ha estudiado el lugar durante décadas y sostiene que se trata de una construcción artificial creada por una civilización desaparecida hace al menos 10.000 años, antes de que el nivel del mar subiera al final de la última glaciación. Otros geólogos, como Robert Schoch, de la Universidad de Boston, sostienen que las formaciones son resultado de procesos naturales. El tipo de arenisca de la zona tiende a fracturarse en ángulos rectos, siguiendo planos de estratificación, lo que puede producir estructuras que parecen artificiales. Schoch ha visitado personalmente el sitio y considera improbable un origen humano completo, aunque acepta que algunas marcas podrían tener modificaciones culturales menores. Lo perturbador del debate es que si Kimura tiene razón, una civilización avanzada habitó la región hace más de 10.000 años, antes del final de la última era glacial. Eso reescribiría completamente la cronología de las civilizaciones humanas en el Pacífico. Si Schoch tiene razón, las estructuras son simplemente formaciones geológicas extraordinariamente regulares. Lo que es indiscutible es lo que el ojo humano ve al sumergirse: bloques, escaleras y plataformas alineadas de una manera que para muchos visitantes resulta difícil de atribuir solo a la erosión. El mar guarda la respuesta, y por ahora no la suelta.
Bajo las calles de la ciudad maltesa de Paola, en una pequeña isla del Mediterráneo, se encuentra una de las estructuras subterráneas más enigmáticas del mundo antiguo. El hipogeo de Hal Saflieni fue descubierto accidentalmente en 1902, cuando trabajadores que cavaban una cisterna se encontraron con cámaras talladas en roca caliza. El complejo se extiende en 3 niveles que descienden hasta 10 metros bajo la superficie y consta de cámaras, pasillos y salas excavadas íntegramente a mano hace aproximadamente 5.000 años. Se estima que se removieron unos 2.000 metros cúbicos de piedra utilizando únicamente herramientas de pedernal, obsidiana y cuerno de bóvido. Dentro se encontraron los restos óseos de aproximadamente 7.000 individuos, junto con cerámica, figurillas y restos de pintura rojiza ocre sobre las paredes. Lo perturbador es la acústica de una de las cámaras inferiores, conocida como la Sala del Oráculo. Esta cámara presenta una resonancia natural en la frecuencia de aproximadamente 110 o 111 hercios. Estudios realizados a partir de 2008 por equipos, como el grupo de Paolo de Bertolis, de la Universidad de Trieste, sugirieron que cuando una voz masculina pronuncia palabras en esa frecuencia dentro de la cámara, el sonido se amplifica de manera extraordinaria y vibra a través de toda la estructura. Más sorprendente aún, estudios neurológicos sobre frecuencias similares en otros contextos han mostrado que esa frecuencia específica produce respuestas cerebrales asociadas con estados meditativos o alterados de conciencia. Esto plantea una pregunta inquietante. Si los constructores del hipogeo, hace 5.000 años, diseñaron deliberadamente esa cámara para esa frecuencia, debían tener un conocimiento de acústica que la historia oficial no atribuye a esa época. Si lo descubrieron por accidente, la coincidencia es estadísticamente extraordinaria. Para conservar el sitio, las autoridades maltesas limitan el acceso a apenas 80 personas por día, y la humedad y temperatura están controladas electrónicamente. El hipogeo sigue allí, bajo Malta, y su sala del oráculo sigue resonando exactamente como sus constructores la diseñaron, aunque ya nadie sepa con certeza para qué. El 19 de junio de 2011, una expedición sueca de cazadores de tesoros llamada Ocean X Team, liderada por Peter Lindberg y Denise Osberg, detectó con sonar una formación inusual en el fondo del mar Báltico, a aproximadamente 90 metros de profundidad y a unos 80 kilómetros al sur de la isla de Föglo, en aguas finlandesas. La imagen mostraba una estructura circular de unos 60 metros de diámetro, con lo que parecían ser huellas que se extendían cientos de metros detrás de ella. La imagen del sonar generó un revuelo internacional. La estructura tenía una forma extrañamente regular, con una pendiente suave que ascendía a una altura de aproximadamente 4 metros, y formaciones angulares en la superficie que recordaban a algunos observadores las imágenes del halcón milenario de la saga Star Wars. La expedición regresó al sitio en 2012 para realizar exploraciones más detalladas con submarinistas y equipos especializados. Lo perturbador es lo que reportaron los buzos. Durante el descenso, los equipos electrónicos del Ocean X Team fallaron de manera inexplicable. Las cámaras dejaron de funcionar, los teléfonos satelitales perdieron señal y algunos instrumentos de medición arrojaron lecturas inconsistentes. Solo al alejarse de la estructura, los aparatos volvieron a funcionar normalmente. Lindberg describió la experiencia en entrevistas posteriores como una de las más desconcertantes de su carrera. Geólogos consultados, como Volker Bruchert de la Universidad de Estocolmo, propusieron que la formación es probablemente un afloramiento de basalto producido por procesos glaciares al final de la última era de hielo. La hipótesis natural es la más aceptada por la comunidad científica.
Pero las muestras analizadas mostraron presencia de hierro y limonita en concentraciones que sorprendieron a los investigadores, y la regularidad de la estructura sigue generando debate. Para la geología, la anomalía del Báltico es probablemente un fenómeno natural inusual. Para muchos observadores, su forma, sus dimensiones y los reportes de fallas electrónicas siguen alimentando preguntas que las muestras no terminan de resolver. En 1838, el conde húngaro Gustav Batthyány donó a la Academia Húngara de Ciencias un manuscrito de 448 páginas, escrito en un sistema de escritura completamente desconocido. El manuscrito de Rohonk, llamado así por la ciudad de Rohonk, hoy Regnitz, en Austria, donde fue conservado, ha resistido todos los intentos de descifrado durante casi 200 años. El libro contiene aproximadamente 90.000 símbolos distribuidos en sus páginas, junto con 87 ilustraciones que muestran escenas religiosas, batallas, edificios y figuras humanas con atuendos diversos. Los símbolos no corresponden a ningún alfabeto conocido, aunque algunas figuras parecen tener ciertas semejanzas con caracteres de varios sistemas de escritura europeos, hindúes y de otras tradiciones. El número total de símbolos distintos identificados ronda los 200, lo que es demasiado para un alfabeto fonético, pero apropiado para un silabario o un sistema logográfico. Lo más debatido es si el manuscrito es un texto auténtico en un idioma desconocido o una elaborada falsificación del siglo XVIII o anterior. La datación del papel sitúa la fabricación en Italia durante el siglo XVI, lo que descartaría las teorías sobre antigüedades extremas. Sin embargo, eso no resuelve la pregunta de si el contenido es genuino o inventado. En 2010 y 2011, los investigadores húngaros Levente Soltán Királyi y Gábor Tokay publicaron propuestas de descifrado parcial, sugiriendo que el texto narra historias bíblicas en un idioma posiblemente vasco antiguo o en una lengua artificial. Las propuestas no han sido aceptadas universalmente. La Academia Húngara de Ciencias conserva el manuscrito original, y cualquier investigador puede consultarlo bajo condiciones estrictas. Lo que es indudable es que alguien, en algún momento entre los siglos XVI y XVIII, dedicó un esfuerzo enorme a producir un libro de 448 páginas en un sistema de escritura único. Si el texto significa algo, sigue siendo un secreto. Si no significa nada, alguien hizo un esfuerzo inexplicable para que pareciera que sí. En 1924, en una granja cerca del pueblo francés de Glossel, en el departamento de Allier, un joven granjero llamado Émile Fradin descubrió accidentalmente una cámara subterránea mientras trabajaba un campo con su abuelo. Dentro, hallaron tablillas de arcilla con inscripciones desconocidas, herramientas de hueso, urnas, fragmentos cerámicos y otros objetos. El hallazgo, conocido como las tablillas de Glossel, desencadenaría uno de los escándalos arqueológicos más prolongados del siglo XX. A lo largo de los años, se encontraron más de 3.000 objetos en el sitio, incluidas alrededor de 100 tablillas con inscripciones. Los símbolos parecen una mezcla extraña de elementos. Algunos se asemejan al alfabeto fenicio, otros recuerdan a la escritura ibérica, otros parecen únicos. La aparición de estos objetos en un contexto rural francés desafiaba todas las cronologías arqueológicas conocidas, y el debate sobre su autenticidad dividió a la Academia Europea durante décadas. Los detractores, encabezados por el arqueólogo francés René Dussault, acusaron a la familia Fradin de fabricar los objetos para ganar dinero con el turismo y las ventas. En 1929, la familia fue acusada de fraude por las autoridades, aunque los cargos posteriormente fueron desestimados por falta de pruebas. Los defensores del sitio incluían a investigadores como Hans Reinert y Salomon Reinach,
quien sostuvo hasta su muerte que los hallazgos eran auténticos. Lo extraordinario ocurrió a partir de los años 70 y 80. Análisis modernos mediante termoluminiscencia realizados por Hugh McCarroll del National Museum of Scotland y otros laboratorios europeos arrojaron dataciones inconsistentes. Algunos objetos parecían genuinamente antiguos, datados entre el año 700 a.C. y la Edad Media. Otros parecían ser falsificaciones modernas. La interpretación más aceptada hoy es que el sitio contiene una mezcla de objetos auténticos y falsificaciones posteriores, posiblemente añadidas para aumentar el valor del hallazgo. Pero el debate nunca cerró del todo. Las tablillas existen, los símbolos están grabados, y si alguno de ellos transmite un mensaje real, sigue siendo un mensaje sin destinatario conocido. Entre los manuscritos más enigmáticos que la humanidad ha producido, se encuentran ciertos códices medievales cuyo contenido excede lo que su época debería haber sido capaz de saber. Uno de los casos más fascinantes es el Salterio de San Albans, conservado en distintas colecciones, pero el grupo más debatido son los llamados códices imposibles, manuscritos que contienen información avanzada en disciplinas que oficialmente aún no existían cuando fueron escritos. Un ejemplo extensamente estudiado es el Codex Atlanticus de Leonardo da Vinci, compilado entre 1478 y 1519. Contiene 1119 hojas con diseños de máquinas voladoras, sistemas hidráulicos avanzados, dispositivos de buceo y conceptos militares que tardarían siglos en realizarse técnicamente. Conservado en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, el códex es completamente real y cualquier investigador autorizado puede consultarlo. Lo perturbador no es su existencia, sino la pregunta sobre cómo Leonardo, sin contar con la tecnología, los materiales ni los antecedentes científicos formales, anticipó conceptos que solo serían viables siglos después. Otro caso documentado es el manuscrito Dresde, uno de los pocos códices mayas que sobrevivieron a la conquista española. Contiene cálculos astronómicos de tal precisión que predicen ciclos lunares y venusinos con un margen de error mínimo en periodos de más de 300 años. Fue datado entre los siglos XI y XIV después de Cristo. Para los astrónomos modernos, las predicciones del Códice Dresde rivalizan con cálculos hechos en el siglo XX. Lo más inquietante de estos códices es que muchas civilizaciones antiguas dejaron documentos cuya precisión científica ha sido confirmada solo retrospectivamente, cuando la ciencia moderna desarrolló los instrumentos necesarios para verificarlas. Los pergaminos egipcios médicos describían cirugías cerebrales con tasas de supervivencia documentadas. Los textos chinos hablaban de la circulación sanguínea siglos antes de William Harvey. La humanidad ha sabido cosas que no debería haber sabido, ha escrito cosas que no debería haber podido escribir, y ha conservado conocimientos en lugares que la historia oficial recién está empezando a investigar. Lo que más perturba no es lo que perdimos, es lo que dejaron escrito, esperando a que alguien lo leyera con los ojos adecuados. Hemos descendido 5 niveles, desde figuras grabadas en el desierto peruano hasta cámaras subterráneas cuyas frecuencias acústicas activan partes específicas del cerebro humano. Cada uno de estos misterios es real, cada uno está documentado, y sin embargo, la pregunta más perturbadora no es qué hemos visto en estos 5 niveles. Es comprender que somos una especie que lleva 300.000 años caminando sobre este planeta, que ha construido monumentos imposibles, escrito en idiomas que olvidamos, y enterrado deliberadamente templos antes de que existiera la palabra historia. Y que después de todo este tiempo, todavía no sabemos por completo quiénes fuimos.